Doctora Cherry, Dios le bendiga. Welcome. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Buenos días, Iglesia. Buenos días. It is really good to be here with you this morning. Es muy bueno estar esta mañana con ustedes. My husband is supposed to be here with me, Mi esposo debería estar aquí conmigo, but he missed his connection yesterday out of Atlanta, pero ayer perdió su avión a Atlanta, so he won't be in Bogota until 3:30 today. entonces solo llegará hoy a las 3:30. And I know he is very disappointed not to be here with you, but he sends his greetings. Sé que está muy triste de no poder estar esta mañana con ustedes, pero les envía sus saludos. I also want to bring greetings and blessings from your brothers and sisters in the Wesleyan churches in East Michigan. También quiero traerles saludos y bendiciones de sus hermanos y hermanas en las iglesias del este de Michigan. And I want to remind you and let you know that on the first Sunday of every month, Y quiero recordarles que siempre el primer domingo de cada mes, our 31 churches in East Michigan nuestras 31 iglesias del este de Michigan are praying for the Wesleyan churches in Columbia. están orando por las iglesias wesleyanas en Colombia. So you have brothers and sisters who are praying for you and for you, the impact that you have on your community. Y tienen hermanos y hermanas que están orando por ustedes y por la necesidad que hay en sus comunidades And in your country y en su país and in the world. y en el mundo. And we're also praying for how God is going to allow us to work together, Y también oramos para pedirle a Dios que nos muestre cómo debemos trabajar juntos, because the Wesleyan churches in Columbia have some strengths porque las iglesias wesleyanas en Colombia tienen muchas fortalezas that the churches in East Michigan do not have. que las iglesias en el este de Michigan no tienen. And we believe that if we work together Y nosotros creemos que si trabajamos juntos, and we can each bring our strengths, podemos traer nuestras fortalezas we will be able to have a greater impact for the kingdom around the world. y tendremos un mayor impacto del reino en el mundo. So this is my fourth time in Colombia, Esta es mi cuarta vez en Colombia and I've been here for 6 weeks this time. y he estado aquí ya por 6 semanas esta vez And I have one more week, y me queda una semana and I don't want to go home. y no me quiero ir a casa. I don't miss Michigan. No extraño a Michigan. I really like being here in Colombia. Realmente me gusta estar aquí en Colombia. God, I'm excited for what God is doing in the local churches Y estoy muy emocionada por lo que Dios está haciendo en las iglesias locales and for the conversations that I have y por las conversaciones que he tenido with the heart of the people wanting to do something great for God. con las personas que realmente quieren hacer algo para Dios. Amen. But I've also talked to some people Pero también he hablado con algunas personas who have shared some concerns and hurts from the church. que también han compartido algunas preocupaciones y algún dolor acerca de la iglesia. So I think it's good to share some of those things with you today. Entonces creo que es bueno compartir algunas de estas cosas con ustedes esta mañana. And in addition, I also found out a couple things this week about some family members. Y adicionalmente esta semana me enteré acerca de un par de cosas en mi familia. And I really believe that God desires to use the local church Y realmente creo que Dios desea usar la iglesia local to transform communities. para transformar comunidades. But there's a few things we might have to pay attention to. Pero hay algunas cosas a las que les debemos prestar atención. Things that we might have to change in our thinking Cosas que debemos cambiar en nuestro pensamiento to be able to make the greatest impact. para poder hacer el mayor impacto. Because we don't want people to be hurt Porque no queremos herir a las personas from the church and the things we say and do. Desde la iglesia con las cosas que decimos y hacemos. Because they should feel loved Porque estas personas deben sentirse amadas, and welcomed. bienvenidas. And with my family, Y con mi familia, some of the people that I was referring to, the church has done this with them algunas de las personas de las que hablaba la iglesia les ha hecho esto because their lives are messy porque sus vidas son difíciles
and their lives are hard. y porque sus vidas tienen problemas. And the people that I've talked to within the churches in Colombia, Y las personas con las que he hablado en la iglesia de Colombia the reasons that they have left their local churches dicen que hay amor en las iglesias locales, is because the church did this to them because they were struggling with something. aunque muchas veces se han alejado de la iglesia porque la iglesia les ha hecho esto. So we're going to talk about some of those things. Entonces, hoy vamos a hablar de algunas de esas cosas. So this morning we're going to talk about it using the scripture in Isaiah 58. Entonces, en la mañana de hoy vamos a estar leyendo la escritura en Isaías 58. And we're going to read verses 1 through 12. Vamos a leer desde los versículos 1 al 12. Okay. Amén. Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y que quieren saber mis caminos como gente que hubiese sido hecho justa y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué? Dicen, ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. ¿Es tal el ayuno que yo escogí? Que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de cilicio y ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en tu casa? ¿Que cuando vea al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Amén. Amen. Lord, we just thank you for this morning. God, I thank you for the men and women that are in this room. Dios, te damos gracias por esta mañana y por los hombres y mujeres que están aquí con nosotros. God, I pray that our ears will be open and our eyes will see. Dios, te pido que nuestros oídos sean abiertos y que nuestros ojos vean, God, that we will allow you to be at work in our heart and our minds. que nosotros te permitiremos trabajar en nuestro corazón y en nuestras mentes, That you will transform our thinking que tú transformes nuestro pensamiento, so that when we leave this place, para que cuando salgamos de este lugar we are not the same as when we came in. no seamos los mismos que cuando llegamos aquí, And God, that we can hear from you y que podamos escuchar tu voz what you desire from us, y lo que deseas para nosotros, so that we can be para que podamos ser the effective body of Christ that you desire. el cuerpo efectivo que Cristo desea, And may you be glorified. y que tú seas glorificado. In Jesus' name, En el nombre de Cristo Jesús. amen. Amén. So the hard truth at the beginning of this chapter Entonces, la verdad difícil al principio de este capítulo is God is having Isaiah tell the people that they're rebellious. es que Dios le pide a Isaías que le cuente a la gente acerca de su rebelión. And in today's context, Y en el contexto de hoy, the people of God are the church. la gente de Dios son la iglesia. So I want us to think about what is written here Entonces, quiero que pienses en lo que está escrito aquí and
and what we're going to talk about today, de lo que vamos a hablar hoy how that might apply y cómo esto puede aplicar to your church a tu iglesia and to you. y a ti. The beginning, verse 2, En el principio, en el versículo 2, it says that day after day, the people sought God, dice que día tras día las personas buscaban a Dios that they seemed eager to know the way of God. y que ellos querían conocer los caminos de Dios. They had mental knowledge. Ellos tenían conocimiento mental. They wanted to know things. Ellos querían conocer cosas. And the actions that followed from their desire to just have knowledge Y las acciones subsecuentes a querer tener conocimiento did not transform their heart. nunca transformaron sus corazones. So their behaviors were a certain way, Entonces ellos tenían ciertos comportamientos, but their heart and motive was wrong. pero su corazón estaba en el lugar incorrecto. And that was the source of their rebellion and sin. Y esta era la fuente de su pecado y su rebeldía. Because it is not our actions that say we're right with God, Porque no son nuestras acciones las que nos salvan en Dios, it is our heart. es nuestro corazón. So when we read that they fasted Entonces cuando leemos que ellos ayunaban and they were doing the right thing fasting, y que estaban haciendo las cosas correctas cuando ayunaban, they cried out to God, God, don't you see us? Why don't you answer us? ellos decían, Dios, ¿no nos ves? ¿Por qué no nos contestas? And God replied, Y Dios contestó, because you treat everyone around you poorly. porque tú tratas mal a todos los que están alrededor tuyo. You're going through the motions, Estás moviéndote por emociones, but your heart isn't right. pero tu corazón no está bien. So in the church, Entonces, en la iglesia we have learned several things, hemos aprendido algunas cosas, things that we're supposed to do. cosas que debemos hacer: Come to church, venir a la iglesia, dress nice, vestirnos bien, smile, sonreír, treat your family well Tratar while a you're su in fa- the church, tratar a tu familia bien mientras estás en la iglesia, so that when other people see you, para que cuando los demás te vean, you have the right behavior. te veas con el comportamiento adecuado. But it isn't the right behavior that pleases God. Pero no es el comportamiento adecuado lo que agrada a Dios, It's our heart. es nuestro corazón. And so God goes on to explain to them Entonces Dios continúa explicándoles that it's not just about what you were doing, que no es acerca de lo que ellos estaban haciendo, it's why you do it. es la razón por la cual lo hacían. The root of all our rebellion La raíz de nuestra rebeldía from our sin y de nuestro pecado is the same as it was from the very beginning. es la misma que ha sido desde el principio: Selfishness. egoísmo. From Genesis, Eve wanted to be like God. Desde Génesis, Eva quería ser como Dios. The root of our sin is ourself, putting ourself in place of God. La raíz de nuestro pecado es querer estar en el lugar de Dios. But according to what God desires, Pero de acuerdo con lo que Dios desea, Jesus tells us Jesús In nos Matthew, dice en Mateo that the greatest commandment is to love God with all our heart, mind, soul, and strength. que el primer mandamiento es amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma. That is the greatest thing he desires. Que este es su más grande deseo en nuestras vidas. And the second one, like it, Y el segundo, como este, is to love others es amar al prójimo as ourselves. como a nosotros mismos. If we love ourselves, we're selfish. Si nosotros nos amamos a nosotros mismos con egoísmo, But if we love others pero si amamos a otros as ourselves, we put ourselves aside. como a nosotros, nosotros nos hacemos de lado. So the way I see this chapter Entonces, como yo interpreto este capítulo, is they use fasting as an example. es que se usó el ayuno como un ejemplo. It's just one thing that we do as a part of being a follower of God. Solo una de las tantas cosas que hacemos siendo seguidores de Dios.
But we have to take anything that we do Pero debemos tomar cada cosa que hacemos and consider our motive, y pensar en nuestras razones, consider our heart. pensar en nuestro corazón. Are we doing it because it's the right thing to do? ¿Estoy haciendo esto porque es la cosa correcta Or is para it, hacer? are we doing it because we love God? ¿O lo estoy haciendo porque yo amo a Dios? Because we desire to be in a love relationship with Him? Porque queremos estar en una relación de amor con Dios. Because it's only then that you will be able to love other people. Porque solamente mediante ese amor podemos amar a otras personas. The challenge he said at the beginning is you act like this, you do the right thing, but you don't love other people. El reto que él pone al principio es, ustedes hacen esto para agradar, pero ustedes no aman a otras personas. So then God says, this is the kind of fasting I desire. Entonces Dios les dice, miren, esta es la clase de ayuno que yo quiero. And it doesn't include food. Y no habla de comida. He wants us to fast from our selfishness, Él quiere que nosotros ayunemos nuestro egoísmo, to put ourselves aside. que nos hagamos de lado. Because when we love Him, Porque cuando le amamos, that love should pour out onto others. el amor de Dios va a los otros. That is the kind of fasting He desires. Esa es la clase de ayuno que Dios desea. We read that in Hosea, Nosotros leemos en Oseas, where God says He desires mercy, not sacrifice. cuando Dios dice que Él desea misericordia y no sacrificio. He desires for us to have compassion and love and mercy for other people, Que Él desea que nosotros tengamos amor, compasión por otras personas, above and beyond doing the right actions. más allá de hacer las cosas correctas. Because when we love Him, Porque cuando le amamos, our actions follow His desire. nuestras acciones siguen este deseo. And again in Matthew, Jesus says Y nuevamente en Mateo, Jesús dice He came to help the sick, not the healthy. que Él vino a ayudar al enfermo, no al sano. And He tells them to go and learn what it means to love mercy, not sacrifice. Y nos dice que aprendamos a buscar misericordia y no sacrificio. I think in the church today we need to remember to Y yo creo que en nuestras iglesias hoy debemos recordar esto. understand the difference between mercy and sacrifice. Entender la diferencia entre misericordia y sacrificio. Because God does not just desire certain actions. Porque Dios no desea ciertas acciones. He desires our heart Él desea nuestro to be corazón, right with Him, que sea perfecto delante de Él. so that our actions that follow love people. Para que las acciones que siguen ayuden a las personas. Because in the end of Matthew 28, Porque al final de Mateo 28, Jesus says that we are to go and make disciples of all nations. Jesús nos invita a ser discípulos a las naciones. We're to make disciples because people are lost and broken, Y nosotros debemos hacer discípulos y no lo hacemos that they porque are hay personas tristes, without hope. personas sin esperanza. And to really care about someone else's lostness, Y para preocuparnos porque algunos están perdidos, we just can't go through the actions. nosotros no simplemente debemos mostrar acciones. We have to love God so we can love them in the middle of where they are. Debemos amar a Dios para poderlos amar en medio de lo que estén. So if we are commissioned Entonces, si nos dieron la gran comisión to make disciples of all nations, de hacer discípulos a las naciones, that means every one of you who are a follower of Christ, eso significa que cada uno de nosotros que somos seguidores de Cristo, you are a missionary. somos misioneros. You have a responsibility. Tienen una responsabilidad. And you're only going to accomplish that mission Y solamente vamos a alcanzar esa misión when you love God first. cuando primero You ames a cannot Dios. just go through the actions. No puedes ir simplemente a través de las acciones. And it's not about you. Y no se trata de ti. And it's not even about this local church. Y ni siquiera se trata de esta iglesia local. It is about the millions of people who are lost and broken out in this world. Se trata de los millones de personas que están perdidas y solas en el mundo. In the city of Bogota, En la ciudad de in the Bogotá, country of Colombia, en el país de Colombia and around the world. y alrededor del mundo. Your willingness to be in a right relationship with God Tu disposición de estar en la relación correcta con Dios has a direct effect
tiene un efecto directo on how many people can know the hope of Christ. en cuántas personas van a conocer la esperanza que es Cristo. Again, because your actions aren't going to make the difference. Pero de nuevo, porque It's tú, only when you love God and then love others. solo cuando tú amas a Dios, tus acciones van a hacer la diferencia. So in verse 6, En el versículo 6, God tells them, this is the kind of fasting I have chosen. Dios dice, esa es la clase de ayuno que yo he escogido. This is a really interesting chapter Este es un capítulo muy interesante because it starts out with fasting, porque empieza a hablar de ayuno, then it goes into social justice, luego habla de justicia social, then it goes back to God's response to our action, luego and love. vuelve a la respuesta de Dios a nuestras acciones Then it repeats again in social justice. y luego vuelve a la injusticia social And then it talks about, as a result, how broken things get restored. y luego al final muestra cómo las cosas que están tan mal pueden ser arregladas por Él. I don't know about you, but I was a broken mess. No sé ustedes, pero mi vida era un desorden. And sometimes I wonder if you knew how broken and what a mess I was, if you'd let me stand up here. Y algunas veces me pregunto, si ustedes supieran la clase de vida que yo tenía, ¿me dejarían estar aquí parada esta mañana? But praise God that He restores the broken things. Pero alabo a Dios porque Él arregló cada cosa que estaba mal. And I say that because when you are out in your community Y lo digo porque cuando tú estás afuera en tu comunidad and you see people who are a mess and broken, y ves gente que está perdida, que está en dificultad, do you ever consider they may be the next preacher? ¿alguna vez te preguntas, ¿será que este es el próximo predicador? Because you never know what the plan is that God has for them. Porque nunca sabemos cuál es el plan que Dios tiene para estas personas. That is why we have to love God so we can love the person, Por eso es que debemos amar a Dios para poder amar a otros, so we can see past the brokenness and the mess para que podamos ver más allá de las dificultades y to lo the perdidos que purpose and the están potential that God created in them. y ver el propósito y el potencial que Dios les dio a cada uno de ellos. So verse 6, it says that we are to loose the chains of injustice. Entonces el versículo 6 dice que nosotros debemos desatar las ligaduras de impiedad And to set the oppressed free. y dejar ir libres a los quebrantados. I believe that first part says that as the church, as followers of Christ, we are to stand up for people who cannot stand up for themselves. Yo creo que esta primera parte nos invita como iglesia a defender a aquellos que no se pueden defender a sí mismos. When we see things that are not right, Cuando vemos cosas que no son correctas, we have a responsibility as a local church, as a body of Christ, tenemos una responsabilidad como iglesia local y como cuerpo de Cristo to stand up against it para defenderlos and to help change things y para ayudar a cambiar las because cosas, people matter. porque la gente importa. And injustice always says somebody doesn't matter. Y la injusticia siempre dice, ciertas personas no importan. The example I have is in the cities in Michigan. El ejemplo que yo traigo tiene que ver con las ciudades en Michigan. The quality of education is very low. La calidad de la educación es muy baja. But the quality of education, if you just drive 15 miles outside of the city, Pero si tú manejas 50 millas afuera de la ciudad, is significantly higher. vas a ver una gran calidad de educación. And the children in the schools outside of the city, each one of them may be given a computer, Y los estudiantes, los niños en estas escuelas, puede que cada uno tenga un computador, but in the city, pero en la ciudad there are no computers. no hay computadores. And the kids are lucky if there's one textbook in a whole classroom. Y los niños se sienten afortunados si apenas hay un libro para todo el salón. And just basic necessity, Y algunas necesidades básicas, just like going to the restroom, como ir al baño, there's no toilet paper, no hay papel higiénico, there's no door. no hay puertas. The whole environment El ambiente en estos lugares tells them they don't matter. les dice a ellos que Tells ellos them no that they won't importan. make a difference in the world. Les dicen que ellos no van a hacer una diferencia en el mundo. Tells them they have no potential.
les dice que no tienen potencial. But you go 15 miles outside the city, Pero en estas escuelas, afuera de la ciudad, and for some reason, the children are taught and told por alguna razón, a estos niños se les enseña y se les muestra that they're going to change the world. que ellos sí van a cambiar el mundo. There's an injustice. Esto es injusto. With an injustice, there's always people who are being told they don't matter. Y siempre en la injusticia hay personas a las que se les dice que ellos no importan. In the local church, En la iglesia local, if we believe that Jesus died for all people, si nosotros creemos que Jesús murió por cada uno de nosotros, that he created every person with potential and with a purpose, que Él nos creó a todos con un potencial y con un propósito, we have to stand up and say, this is not right. nosotros debemos levantarnos y decir, And your esto lives no do es matter. correcto, estas vidas importan. And God did create you with a purpose. Y Dios te And creó you con do un have propósito. value. That is part of being in the mission, Es parte de ser un misionero, standing up for people who cannot stand up for themselves. defender a aquellos que no se pueden defender a sí mismos. When it talks about setting the oppressed free, Cuando la Biblia nos habla de dejar ir libres a los quebrantados, I think of all the people that are out in the world in bondage to pienso sin, en todas las personas que están atadas por el pecado allí afuera, that have no hope, que no tienen esperanza, that are trying desperately to find something to satisfy them. que están buscando desesperadamente algo que los satisfaga. And I wonder if the church cares, Y me pregunto si a la iglesia le importa, because sometimes the places that they look for their hope porque algunas veces los lugares en los que ellos intentan encontrar esperanza make them really messy. hace que su vida sea desordenada. The examples that I was going to tell you about with my family, Los ejemplos que yo quiero traer acerca de mi familia, one is my sister. el primero es mi hermana. She's 7 years younger than me and has 5 children, Ella es 7 años menor que yo y tiene 5 hijos and she has a mental illness y tiene una condición mental that has become very bad in the past 5 years. que ha empeorado en los últimos 5 años. And she has tried to kill herself 12 times in the past 5 years. Y ella ha intentado matarse 12 veces en los últimos 5 años She's convinced that her family would be better without her. y ella está convencida de que su familia estará mejor sin ella. She reads her Bible more than most people I know, Ella lee su Biblia más que cualquier persona que yo conozca, but she's a mess. pero ella tiene problemas. She just opened her first Facebook page ever this week. Ella abrió por primera vez Facebook esta semana And her profile picture y su foto de perfil is her mugshot. es la foto que le toman a los delincuentes en Estados Unidos. And it doesn't even look like my sister. Y ni siquiera se parece a mi hermana. And she was arrested because she attacked her daughter Y la arrestaron porque ella atacó a su hija because her daughter told her husband that she was cheating on him. porque su hija le contó a su esposo que ella le estaba siendo infiel With a guy she met at the psychiatric hospital who just got out of prison. con un hombre que ella conoció en una institución psiquiátrica quien acababa de salir de prisión recientemente. And over the years, Y a través de los años, the church has done this. la iglesia ha hecho esto. They don't know what to do with her. No saben qué hacer con ella. Her life is complicated. Su vida es complicada, It's messy. es desordenada. She's hurting. Ella está sufriendo. She's desperate to be set free from the bondage that is keeping her held. Ella está desesperada por liberarse de esas cadenas que la tienen así, And she doesn't know where to go. pero no sabe a dónde ir. My nephew, Mi sobrino, he was the product of a rape, él fue producto de una violación, and he doesn't know that. pero él no lo sabe. He doesn't know why he doesn't know his dad. Él no sabe por qué él no conoce a su And the papá. man he thought was his dad, Y el hombre que él creyó era he, su papá, he learned at 9 years old wasn't his dad, a los 9 años se enteró de que este hombre no era su papá. which is the same year he started using drugs. Y justo en ese año él empezó a usar drogas. His mom was an alcoholic and a drug user Su mamá era drogadicta y alcohólica and neglected the kids. y simplemente descuidó a sus hijos.
And so the kids learned to steal so they could have food. Entonces estos niños aprendieron a robar para poder comer And his older brother was like his father. y su hermano mayor se convirtió en su papá, But the problem was his older brother was a drug dealer and a gang member pero el problema es que su hermano era miembro de una pandilla y vendía drogas and thought it was a good idea to show his younger brother pornography to show him what a real man was. y él pensó que era una muy buena idea mostrarle a su hermano menor lo que era la pornografía para que viera lo que un hombre de verdad es. His life is a mess. Su vida es un caos. My heart breaks for him, Mi corazón se rompe por esto, for all the things he was exposed to at the young age of 9, 10, 11. por todas las cosas a las que él estuvo expuesto desde los 9, los 10 y los 11. By the time he was 14, Cuando él cumplió 14, he had been kicked out of school many times and arrested. lo habían echado de la escuela muchas veces y había sido arrestado. And his real only option besides going to jail a long time was to come live with me. Y la única opción que le dieron fue o vas a la cárcel o vas a vivir con tu tía. I love being the punishment. A ella le encanta hacer el castigo. There were people in the church, Hubo personas en la iglesia, leaders, pastors, líderes, pastores, who said, don't que me bring him dijeron, into your house. no lo metas en tu casa. You have a daughter 6 months younger than him, Tú tienes una hija 6 meses menor que él and you have no idea what he'll do. y tú no tienes ni idea de lo que él puede hacer. I could not believe Yo no podía creer there were people who thought he wasn't worth a risk. que había personas que creían que no valía la pena tomar el riesgo. Those were the hardest 6 years of my life. Esos fueron los 6 años más difíciles de mi vida. But nowhere in this book does it say to do what's safe. Pero en ningún lado de este libro dice que nosotros debemos hacer únicamente lo que es seguro. Never does it say you shouldn't put your family at risk. Nunca dice que no debes arriesgar a tu familia. Never does it say you shouldn't do something that's hard. Nunca dice que no debes intentar lo que es difícil. We have to loose the chains of injustice. Debemos romper las cadenas de opresión. What my nephew experienced Pero lo que mi sobrino experimentó is an example of injustice. es un ejemplo de injusticia. For 14 years, people saw how he was living. Por 14 años las personas vieron cómo él estaba viviendo. People in the church saw what he was living. Gente de la iglesia vio dónde y cómo estaba viviendo No one stood up. y nadie lo defendió. And then when we wanted to stand up, we were told, no, don't do that. Y luego cuando nosotros quisimos hacer algo, nos dijeron, mejor no lo hagan. Because when I look at my nephew, Porque cuando yo miro a mi sobrino, I see this amazing potential in him. yo veo este increíble potencial en él. I don't see all the messiness and all the brokenness. Yo no veo todo el caos en su vida. He has never had anyone believe in him. Nunca ha habido nadie en su vida que crea en él. He has no idea what love is. Él no tiene ni idea de lo que es el amor. Well, I should say he didn't have any idea. Debo decir, él no tenía ninguna idea. And after 5 years, he started to understand what unconditional love was. Y después de 5 años, él empezó a entender lo que significa el amor incondicional. I would not have been able to love him if I did not love God, Yo no hubiese sido capaz de amarlo si yo no amara a Dios, because he was quite unlovable. porque era difícil de amar. He was terrible to us. Era terrible con nosotros. It was hard, Era duro. but we're called to the hard things. Pero nosotros estamos llamados a hacer las cosas que son difíciles. Because we have the power of the Holy Spirit that has victory over the hard things. Porque nosotros sabemos quién ha vencido sobre las cosas difíciles.
if we chose to be selfish, Si nosotros escogemos ser egoístas, we wouldn't have let him come live in our house. nosotros no hubiésemos dejado que Él viviera en nuestra casa. It was the hardest 6 years of my life. Esos fueron los 6 años más difíciles de mi vida. So last year, Entonces, el año pasado, after my nephew had been in and out of jail several times, después de que mi sobrino había estado dentro y fuera de la cárcel muchas veces, he gave his life to the Lord. él le entrega su vida al Señor And he was clean for 5 months. y estuvo limpio por 5 meses. And he knows that the power and the healing comes from Christ. Y él sabe que el poder y la sanación vienen de Cristo. But addiction is strong. Pero una adicción es algo muy fuerte. And while he was clean, the church loved him. Y cuando él estaba limpio y sobrio, la iglesia lo amaba And they cheered him on. y lo animaban. But when he started having struggles with the addiction again, Pero cuando él empezó a batallar con la adicción de nuevo, the church did this. la iglesia hizo esto. They would tell him, "You know better. Ellos le decían, tú ya You sabes, have Jesus." tú tienes a Jesús en tu corazón. That didn't help. Nunca lo ayudaron. And months later, when he wanted to go back to church because he knew he needed to be in relationship with his brothers and sisters in Christ, Y meses después, cuando él quiso volver a la iglesia porque sabía que debía tener una relación con sus hermanos en Cristo, he didn't want to go él no quiso ir because he was afraid of what people would say, porque temía lo que las personas pudieran decir, because he knew they would say, "Oh, so I know where you've been. porque sabía que ellos iban a decir, ya sé de dónde vienes, I know what you've been doing." ya sé lo que has estado haciendo. And he knew they would judge him. Y sabía que ellos lo iban a juzgar. Why is that, church? ¿Por qué pasa esto, iglesia? Why, when somebody is struggling, ¿Por qué si hay alguien luchando, can we not see the God potential in them? no podemos ver el potencial de Dios en él o Why do ella? we get so hung up on their behavior? Porque simplemente pensamos en comportamientos. Because if we really love God, our heart should break for them. Porque si nosotros realmente amamos a Dios, nuestro corazón va a estar quebrantado por esas personas. And we should desire for them to be restored back to Christ. Y nosotros desearíamos que esas personas sean restauradas en Cristo, More than we should be concerned about modifying their behavior. más que preocuparnos por cambiar sus comportamientos. My nephew is just one example of so many people like him. Mi sobrino es tan solo un ejemplo de tantas personas como él. And if we want to be the church, Y si nosotros if we're going queremos to ser be la iglesia, missionaries, si queremos ser misioneros, we have to be willing to be in the messiness of people's lives. debemos estar dispuestos a meternos en el caos de las personas. We can't pick and choose Nosotros simplemente no podemos ignorarlos and only interact with the people who are comfortable for us, y simplemente interactuar con aquellos con los que nos sentimos bien. because we're supposed to be about helping the oppressed be set free, Porque nosotros estamos llamados a liberar a los oprimidos. because that's really what it is to make disciples in all nations. Porque esto es lo que significa ir a ser discípulos a las naciones. So the next few verses En los siguientes versículos, tell us that we should feed those who are hungry, Dios nos dice que debemos alimentar a quienes tienen hambre, clothe those who don't have clothes, vestir a aquellos que no tienen ropa, give shelter to people who don't have homes, darles albergue a quienes no tienen casa and look out for others. y preocuparnos por otros. And it doesn't say anywhere there that you should do those things if you have something extra, Y no dice en ninguna parte que tú debes hacer esto si te sobran las cosas, if you have time, si te sobra el tiempo, if it's convenient. si te conviene. It just says do it. Simplemente dice, hazlo. Because remember, this kind of fasting is about putting our selfishness aside Porque acuérdate que esta clase de ayuno es poner nuestro egoísmo de lado and allowing ourselves to love God and then let that love flow onto other people. y permitirnos amar a Dios para que su amor llegue a otras personas. Because Jesus loved his Father, Porque Jesús amó a su Padre he put his own preference aside y puso sus preferencias de lado, because he loved and had compassion for others, porque Él sentía amor y compasión por otros, that he sacrificed his own life. que sacrificó su vida.
for a whole bunch of us who weren't worthy. por todos nosotros que no valíamos la pena. Why should we not follow that same example? ¿Por qué no deberíamos seguir ese mismo ejemplo? In verse 8, En el versículo 8 it tells us that when we do that, when Nos- we put ourselves aside, nos dice que cuando nosotros nos hagamos de lado, when we see the brokenness and hurt of other people, cuando veamos las dificultades y el dolor de otras personas and we love them there, y los amemos allí en esas condiciones, when we help set those who are caught in or who are oppressed and tied up with sin, y cuando ayudemos a aquellos que están oprimidos por el pecado, when we show them hope and freedom in Christ, y cuando les mostremos la esperanza y la libertad de when we Cristo, stand up for those who can't stand up for themselves, cuando defendamos a aquellos que no se pueden defender a sí mismos, when we are willing to sacrifice our own preference cuando estemos dispuestos a sacrificar For the nuestras benefit of others. preferencias por el beneficio de otros, then our light will shine in the darkness. entonces nuestra vida va a brillar como el alba. Our light can only shine in the darkness when we reflect the light of Christ, when we follow his example. Nuestra luz brillará en la oscuridad cuando nosotros logremos reflejar la luz de Dios en nuestras vidas. When we just go through the behavior Cuando nosotros simplemente nos preocupamos por las apariencias and our heart is not right, y nuestro corazón no está en el lugar correcto, our light is very dim. nuestra vida es muy apagada. And if our light is dim, we are not going to impact the world for Christ. Y si nuestra vida, nuestra luz está apagada, nosotros no podremos impactar al mundo para Cristo. In the rest of that verse, it says, your righteousness will go before you, and the glory of the Lord will be your rear guard. En el resto del versículo dice, tu salvación se dejará ver pronto e irá tu justicia delante de ti. The great thing about that verse, Pero la mejor parte de este versículo it means that when you're doing the things that show that you love God and that you love other people, es que muestra que cuando tú haces las cosas que Dios te manda y muestras el amor de Dios a otras personas, people will see that you are right with your relationship with God, las personas van a poder notar que tú estás bien en tu relación con Dios and they'll see that when you interact with them. y van a ver que cuando tú hables con ellos But when you walk away, y aún así cuando te vayas, the glory of the Lord is what's behind you, and la that's what they gloria will del see. Señor quedará en este lugar. It's about Him. Glorifícalo. Do you remember at the beginning when people who were fasting and they were just following the right behavior, they cried out to God, God, why aren't you responding? Why don't you do something? Don't you see what we're doing? Recuerdan que al principio del capítulo la gente le decía a Dios, Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué no nos respondes? ¿Es que acaso no ves lo que estamos haciendo? In verse 9, it says that when we do these things, when we love God and then love other people, El versículo 9 dice que cuando when we put nosotros ourselves aside, hagamos estas cosas, mostremos el amor de Dios y nos hagamos de lado, then when we cry out to God, entonces le pediremos a Dios He will say, here I am. y Él va a decir, heme aquí. And then He repeats the same things He had already said, Y luego repite algunas cosas que ya había dicho, which always means pay attention. que significa It's presta really atención important. a lo que es realmente importante. In verse 11, En el versículo 11 it says, the Lord will guide you always. dice, Jehová te pastoreará siempre. So if your heart is right with God, Si tu corazón está en el lugar and correcto you're con willing to Dios, put yourself aside, estarás dispuesto a hacerte de lado, the Lord will guide you pero el Señor te guiará in how to interact with other people, y te mostrará cómo hablar con otras how to love personas, them. cómo amarlos. And as a result, Y como resultado de esto, He will satisfy everything you need. Él va a satisfacer cada una de tus necesidades. He will give you strength, Él te dará fuerza and you will be like a well-watered garden, y vas a ser como un huerto de riego which grows and bears fruit. que crece y da frutos. Our purpose Nuestro propósito is to make disciples of all nations. es hacer discípulos en todas las And when we naciones. do that, we give God glory.
Pero cuando hacemos esto le damos la gloria a Dios. And the most effective way we are going to accomplish that mission Y la manera más efectiva de alcanzar este objetivo is remembering that each one of us is a missionary es recordar que cada uno de nosotros es un misionero, and that we have to love God first, pero que debemos amar a Dios primero, put ourselves aside, hacernos de lado and love people. y amar a los demás. We have to see the potential in them, Debemos the ser- purpose that God has created them with. Debemos ver el potencial que Dios les dio y el propósito para el cual los creó, More than we see their action and their behavior. más allá de ver sus acciones y su comportamiento. Because God will heal their brokenness. Porque Dios curará su tristeza, But people want to know you love them. pero la gente debe saber que tú los amas. Verse 12. Versículo 12. It says, "Your people will rebuild the ancient ruins, Dice, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. and you'll raise up the age-old fountains." Y You can los just read the cimientos rest de of the verse. generación y generación levantarás. Y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. In your community, En tu comunidad there are families that are broken. hay familias que están destruidas. There are people who are broken. Hay gente que está destruida. There are systems that keep people broken. Hay sistemas que oprimen a las personas y las mantienen así. And if we do what God is saying we should be doing, Y si nosotros hacemos lo que Dios dice que debemos hacer, we will see all that brokenness rebuilt and restored. vamos a ver cómo esa destrucción en sus vidas va a ser restaurada y reconstruida. You will see communities transformed and rebuilt. Van a haber comunidades transformadas y reconstruidas. You will see your nation transformed and rebuilt. Van a ver su nación transformada y reconstruida. And we will see the world transformed and rebuilt. Y vamos a ver al mundo transformado en él. But we have to remember it starts when we love God Pero debemos recordar empezar amando a Dios and put ourselves aside y hacernos de lado so we can love other people. para que nosotros podamos amar a otros. And that may mean we have to go to places that are different. Y esto quiere decir que podemos ir a lugares que son diferentes. One of my good friends is gay, Una de mis mejores amigas es homosexual and we've been friends for 6 years. y hemos sido amigas por 6 años. And we get together and we have coffee and we talk. Y nosotros nos encontramos, tomamos café y hablamos, We pray and we read the Bible. oramos y leemos la Biblia. She loves Jesus. Ella ama a Jesús, She's just trying to figure out all this stuff with her sexuality. pero está intentando entender todo lo que ocurre con su sexualidad. About 3 years ago, she got married to a woman, Hace 3 años ella se casó con una mujer and the church did this. y la iglesia hizo esto. I was the only one who would still talk to her. Yo fui la única persona que siguió hablando con ella. And then she got divorced, Luego se divorció and it wasn't her choice, y yo fui su única opción and her heart was broken, y su corazón estaba roto and I was one of the first people she called y yo fui una de las primeras personas a la que ella llamó because she knew I loved her. porque ella sabía que yo la amaba. And so she has a whole bunch of friends that she hangs out with at the bar. Y ella tiene muchos amigos con los cuales ella se reúne en un bar, And because she loves Jesus, she's always talking about Jesus, even at the bar. pero como ella ama a Jesús, ella siempre está hablando de Jesús, incluso en el bar. She probably talks about Jesus more than most people. Y yo creo que ella habla de Jesús más que la mayoría de personas. And her friends were starting to ask harder questions. Y sus amigos empezaron a hacerle preguntas más difíciles acerca de Jesús. And she said, "Well, I think my pastor would come and talk to us." Y ella dijo, yo creo que mi pastora puede venir y explicarnos. So she said, "Hey, will you come hang out at the bar with us and talk to us about Jesus?" Entonces ella me dijo, oye, ¿tú puedes venir al bar con nosotros y hablar de Jesús? And I'm like, "Yes, yes, Y yo dije, sí, of course." por supuesto. The challenge is, El reto era, if I was more concerned about what people thought seeing me go into the bar, si yo me hubiese preocupado de pensar, ¿qué Then van a I- decir quienes me vean ir al bar?
than I was about those people who were wanting to know about Jesus. En vez de preocuparme por aquellos que querían conocer de Jesús, My heart would not be right with God si me preocupo por las apariencias, mi corazón no estaría con Dios. because I would have been more concerned about people than what God thought. Porque me preocupan más lo que piensen de mí que lo que Dios quiere. Do you know what my dream is for that group of people? ¿Saben cuál es mi sueño para este grupo de personas? That God transforms their lives and they become part of a church plant. Que sus vidas sean transformadas y que ellos se vuelvan miembros de la iglesia. That's how I see my mission field. Así es como yo veo mi campo misionero. I see my mission field being the place where people are broken and living right there. Yo veo mi campo misionero como un lugar en donde hay gente con vidas rotas y yo debo estar allí. And to do what Jesus did when he said, "Come follow me." Y hacer lo que Jesús dijo cuando dijo, ven, sígueme. And then he went and had dinner with them at their house Y él iba y comía con ellos en sus casas, with all their sinner friends. con todos sus amigos pecadores. I love that. Me encanta esto. So church, we need to be careful. Entonces, iglesia, debemos tener cuidado. We need to see people for who God created them to be. Debemos ver a las personas por lo que Dios hace en ellas And not be paying so much attention to their actions. y no prestarle tanta atención a sus comportamientos. Because when we genuinely love them with the love of God, Porque cuando amamos a alguien genuinamente en el amor de Dios, I believe the power of the Holy Spirit will work on their heart. estoy segura de que el poder del Espíritu Santo trabajará en sus corazones. So what about you? ¿Y qué hay de ti? Would you go into the bar ¿Ustedes irían a un bar and hang out with some gay people and a drug dealer and some other drinkers? y hablar con homosexuales, con vendedores de drogas, con gente que toma? Would you be worried about who saw you? ¿O estarían preocupados por alguien me puede ver? Some of the young adults that I talk to that have left the church Algunos de los jóvenes con los que yo hablo en la iglesia have left because they were struggling with something. se han ido porque han tenido luchas con algo. And the church, Y la iglesia, instead of loving them, en vez de amarlos, judged them los ha juzgado. because they were more concerned about their behavior Porque estaban más preocupados por sus acciones than their heart. que por sus The corazones. church did this. La iglesia una vez más hizo esto. When you do what you know is right, Cuando tú haces lo que sabes es correcto, then we'll accept you. entonces aceptarás. We can't do that. Nosotros no podemos ser así. Listening to those stories breaks my heart Escuchar este tipo de historias me rompe el corazón because more often than not, porque muy seguido those people really love God and they desire to be in church. esas personas realmente aman a Dios y quieren estar en la iglesia. They desire to serve Him. Ellos desean servirle. They want to make a difference in this world for His kingdom, Ellos quieren hacer una diferencia en el mundo para su reino. but just not with the church Pero eso no es lo que la iglesia quiere. because they're concerned the church won't love them anymore Porque ellos se preocupan if they make a mistake. de cometer un error y que la iglesia no los ame más. I tell you, if you knew my life, Y les digo, si ustedes conocieran mi vida, you probably wouldn't let me on this stage. probablemente no me dejarían subir a predicar. But God redeems the broken things. Pero Dios restaura las cosas rotas. So if we are going to be the missionaries that God has called us to be, Entonces debemos ser los misioneros que Dios nos ha llamado a ser. first you have to believe that you actually are a missionary, Pero primero debes creer que realmente eres un misionero, that God has created you and called you for a purpose, que Dios te llamó y te creó con un propósito, that as part of the church, part of the body of Christ, you have something to add, you have value, que como parte de la iglesia y parte del cuerpo de Cristo, tú tienes un valor, algo que aportar. you fit one of those four categories,
Ustedes están en una de esas categorías. If you're a follower of Christ, you get to serve as a missionary in some way. Si ustedes son seguidores de Cristo, deben servir a Cristo en una de esas maneras. And don't be confused, all 4 of those get to go. Y no se preocupen, todas estas significan que tú vas a ir. But we all need each other. Pero nos necesitamos el uno al otro. I know there are people in their whole life they've been told you don't matter, you're worthless, you're never going to make any difference. Yo sé que ha habido personas en tu vida que te han dicho, tú no importas, tú no puedes hacer la diferencia, no vales la pena. And those are lies from Satan, Y esas son mentiras de Satanás, because God has created you with a purpose. porque Dios te creó con un propósito. And it is only when everyone does what God has called them to do Y únicamente cuando cada uno de nosotros hacemos lo que Dios nos ha llamado a hacer, that your local church will be able to make the greatest impact. que la iglesia local va a lograr hacer el mayor impacto, tener el mayor impacto. Because you may not think you matter, Porque tú puedes pensar que tú no importas, but if you aren't doing what God has created you to do, pero si no estás haciendo it affects the rest of the body. lo que Dios te manda hacer, tú afectas el resto del cuerpo. You matter. Tú importas. It's not about me. Esto no se trata de mí, It's not about you. no se trata de ti, It's not about this local church. no tiene que ver con la iglesia It's local. about those millions of people who have no hope. Esto se trata de los millones de personas que necesitan una esperanza. Now stand and pray with me, please. You stand and pray. Vamos a levantarnos y vamos a orar, por favor. So I don't know what God is saying to you now, No sé qué es lo que Dios tiene para ti en este momento, but don't ignore him, pero no lo ignores, because he wants to transform your heart. porque Él quiere transformar tu corazón. He desires for you to make a difference. Él desea que tú hagas una diferencia. He desires for this local church to transform this community. Él quiere transformar esta iglesia local, tu comunidad. He desires for this local church to transform your nation Él quiere que esta iglesia local transforme nuestra nación and to transform this world. y que transformemos este mundo. It's going to take everyone. Y vamos a necesitarnos los unos a los otros. No excuses. No hay excusas. Heavenly Father, we thank you for this day. Padre Celestial, te agradecemos por este día. Thank you for the truth of your word. Gracias por la verdad en tu palabra. Thank you for how your word transcends time, Gracias por permitir que tu palabra trascienda en el tiempo how it is living and active. para vivir y actuar. God, I pray that the living part of your word will stir in our soul. Dios, te pido que la palabra rema de hoy toque nuestra alma. God, that the things that you are speaking to us, Que las cosas que tú nos has dicho hoy, that we will not block you out and ignore you. que dejemos de bloquearte, Señor. God, that we will be excited for the purpose you've created us for. Que estemos felices y emocionados por el propósito que tú tienes. God, I pray for the hard things to be in people's lives, Dios, te pido por aquellas cosas difíciles para que estén en las vidas de mis hermanos, because it's in the hard things that, God, you do amazing work. porque es a través de las dificultades que tú haces un excelente trabajo. It's in the hard things we can't do it on our own and we have to rely on you. Es en las dificultades en las que sabemos que dependemos únicamente de ti. God, I pray you would help us to put ourselves aside Dios, te pido que nos ayudes a hacernos a un lado and to love people, y amar a las personas, to love them the way you love them, amarlos de la manera en que tú to los see them amas, for the way you see them, de verlos como tú to los see the ves, potential you've placed in them. de ver el potencial que tú has puesto en ellos. And God, help us to walk with them through all their messiness. Dios, ayúdanos a caminar con ellos a través de las dificultades, Because there's a lot of people who are broken, porque hay muchas personas que están rotas, who are in bondage, que están atadas y oprimidas, who are oppressed by the culture, están oprimidas por nuestra sociedad by the systems. y por el sistema. God, I just pray you give us courage and boldness. Dios, te pido que nos des valor y coraje Give us strength, Lord, y nos des fuerza, Señor, to do what you ask of us. para hacer lo que pides de nosotros. God, help us to work together
que trabajemos juntos to be the missionaries you've called us to be, para ser los misioneros que tú nos has llamado a ser, to make disciples in all nations, para ser discípulos en todas las naciones, so that you will be glorified, para que tú seas glorificado. and all those who don't have hope Y en todos aquellos que no tienen esperanza, will know the hope of Christ. sepan que hay esperanza en Cristo. Thank you, Lord, for using us Gracias, Padre, por usarnos despite our brokenness. a pesar de nuestras dificultades y nuestros problemas. You are a good God. Tú eres un Dios bueno. Te amamos, Dios. We thank you in Jesus' Te name. agradecemos, Jesucristo. Amen. Amén. Yo soy tuyo, soy